Estamos considerando el título divino Kyrios, Señor. Ya vimos dos textos donde claramente a Jesucristo se le llama Señor, con todo el peso del significado de esa palabra en el contexto judío. Vamos a considerar unos tres textos más. Mateo capítulo 3, versículo 3 en tercer lugar. Mateo 3:3. Voy a leer entonces Mateo capítulo 3, versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este es un buen texto porque, a diferencia de los dos anteriores, aquí tenemos una referencia al Antiguo Testamento. O sea, Juan el Bautista está citando un texto del Antiguo Testamento y nos va a facilitar bastante la tarea entonces de interpretación de lo que aquí se está diciendo. Vayamos entonces a Isaías capítulo 40, versículo 3. Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. En este texto de Isaías capítulo 40, encontramos un anuncio de que Jehová va a salir al encuentro de su pueblo. El libro de Isaías generalmente se ha dividido en dos grandes secciones: capítulos 1 al 39 y capítulos 40 al 66. Y habitualmente a esta segunda sección, que comienza con el capítulo 40, se le llama el libro de la consolación, porque así empieza. Note el versículo 1 del capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y es que el mensaje central de estos últimos capítulos de Isaías, estos últimos 27 capítulos, es el mensaje de Jehová trayendo salvación a su pueblo. Y entonces, de entrada, aquí en esta nueva sección de Isaías, lo que Dios está anunciando es que Él viene a traer liberación, viene a traer salvación a su pueblo. Noten el versículo 2. Entonces, en el versículo 2 hay un llamado a prepararse para ese encuentro con Jehová. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ese es el mensaje entonces que empieza Isaías a anunciar aquí a partir del capítulo 40. El pueblo de Jehová tiene que prepararse porque Jehová viene al encuentro de su pueblo. Pero lo particular es que Jehová viene como Salvador. Jehová viene a salvar a su pueblo, ¿sí? Y entonces, en ese encuentro del pueblo con Dios, hay un intermediario, alguien que va a preparar el camino va a preparar el pueblo para ese encuentro con Jehová. Volvemos entonces al versículo 3, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Note que es Dios el que viene al encuentro del pueblo, ¿no? No es el pueblo el que viene al encuentro de Dios, es Jehová el que sale al encuentro de su pueblo, pero entonces Dios manda un mensajero delante de él para que allane ese camino. Allanar ese camino significa preparar el corazón de ese pueblo para el encuentro con Dios. Y el punto principal es que en Isaías, esa voz que clama en el desierto prepara camino ¿para quién? Para Jehová. Para Jehová. Allá está el nombre divino. Para Jehová. Ese nombre divino, Jehová,
en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, pues aparece traducida como Kyrios, Señor. Entonces, aprovechando eso, vayamos de nuevo a Mateo capítulo 3, versículo 3. Y leámoslo de nuevo. Aquí, en Mateo 3:3, quien habla es Juan el Bautista. Aquí está hablando Juan el Bautista, versículo 1 y 2, leemos. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué dice Juan? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es paralelo a Isaías 42. No es una cita, pero es lo que dice Isaías 42, preparando el corazón del pueblo. Y en el versículo 3 continúa Juan hablando y dice lo siguiente, pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. ¿A quién se refiere Juan cuando dice, pues este es aquel de quien? Tres pronombres que se refieren a la misma persona ahí. ¿A quién se refiere? ¿A Jesús? Ajá. A Cristo. Allá usted lee el contexto, es un anuncio de Cristo viniendo hacia Juan. Y entonces Juan dice, este es de aquel de quien habló el profeta Isaías. Perdón, es Mateo, aquí en boca de Juan, diciendo que este pasaje, Juan se lo está aplicando ¿a quién? A él mismo, ¿sí? Ahora, Juan se ve a sí mismo como la voz que clama en él desierto, ¿cierto? Entonces lo que veíamos en Isaías es que Jehová viene a su encuentro y hay una voz que clama en el desierto que prepara el camino a Jehová. Juan se aplica a este texto y dice que él es la voz que clama en el desierto, pero Juan viene preparando el camino ¿para quién? Versículo 14. Vayamos allá al versículo 14 ahí en Mateo. O el 13 y el 14, perdón, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces volvamos al versículo 3. Juan dice que él es la voz que clama en el desierto y es la voz que clama en el desierto porque él está preparando el camino ¿de quién? Del Señor. Juan está preparando el camino del Señor. En Isaías, el Señor es Jehová. Pero en Mateo, ¿quién es el Señor al cual Juan le está abriendo camino? Es, de acuerdo al contexto, Jesús. Entonces, evidentemente, la clara afirmación del texto es que Jesús es ¿quién? El Señor. Y Señor, en Isaías, ¿es quién? Jehová. Jehová. Entonces ese texto claramente le aplica el título Jehová a nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 22, versículo 44. Dice el texto, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Quien está hablando en este texto es Jesucristo. Pero en el contexto de este texto hay un debate entre Jesús y los fariseos. En ese debate Jesús le hace una pregunta a los fariseos. Observen el versículo 42. La pregunta que Jesús le hace a los fariseos. Les dice, ¿qué pensáis del Cristo? O sea, ¿qué piensan ustedes del Mesías? La expectativa que había del Mesías en esos días. Israel estaba esperando el Mesías. Entonces Jesús les hace la pregunta a los fariseos y les dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ahora, la respuesta que inmediatamente dan estos fariseos es que el Mesías es hijo ¿de quién? De David. Ellos lo sabían porque eran estudiosos de las Sagradas Escrituras. Ellos sabían por las Sagradas Escrituras, por el Antiguo Testamento, que el Mesías vendría de la simiente de David. Conocían el pacto davídico de 2 de Samuel capítulo 7, donde Dios le prometió a un descendiente de David que se sentaría eternamente en el trono. Conocían pasajes como Isaías capítulo 11, donde dice que el Mesías sería el vástago de Isaí, o sea que retoñaría de la simiente de Isaí.
que era el papá de David. Los fariseos conocían todo eso, entonces con toda confianza le responden a Jesús, ¿el Mesías es hijo de quién? De David. La respuesta es correcta, pero incompleta. Correcto. ¿El Mesías es hijo de quién? De David. Eso es cierto, pero ¿eso es todo lo que se puede afirmar del Mesías? Este es el punto de Jesús. Entonces Jesús los va a llevar a reflexionar trayéndoles una cita del Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Entonces tenemos que leerlo. Salmo capítulo 110, versículo 1. El Salmo dice lo siguiente: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es el salmo que Jesús le cita. Y además de citarles el salmo, ahorita vamos a volver al salmo, entonces Jesús les hace una pregunta. Mateo capítulo 22, versículo 45. No pierdan el salmo, ahorita volvemos al salmo. Pero entonces noten, Jesús les cita el salmo. El salmo dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. La pregunta que Jesús les hace entonces al considerar el salmo es esta: pero pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ahora, Jesús supone algo acá. El supuesto de Jesús es que para los fariseos, para los estudiosos del Antiguo Testamento de esa época, el Salmo 110 era considerado un salmo mesiánico. Así lo leían los judíos. Leían este salmo como un salmo que anunciaba de antemano al Mesías. Aprovechando eso, entonces, Jesús le lanza una pregunta. Si David, que es el autor de este salmo, le llama al Mesías, que es su hijo, le llama mi Señor, porque el salmo dice, dijo Jehová a mi Señor, ¿al Señor de quién? De David. Entonces, ¿cómo? La pregunta es, entonces, ¿cómo es su hijo? Los fariseos nunca habían meditado sobre esto. Nunca habían pensado lo que significaba entender mesiánicamente este salmo. Y digámoslo de alguna manera, lo que sucede en la mente de los fariseos en este momento es como un cortocircuito. Nunca habían visto eso, porque ellos entendían que el Mesías era hijo de David. Pero nunca habían entendido la implicación de este salmo, que además de ser hijo de David, es el Señor de David. Y entonces mire lo que sucede en el versículo 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Conclusión, entendieron lo que Jesús estaba diciendo, pero su mente quedó con un problema, con un cortocircuito. Entonces, ¿quién es el Mesías? Ante la pregunta de quién es hijo el Mesías, entonces, ¿cuál es la respuesta que Jesús está esperando? ¿El Mesías quién es? Es hijo de David. Pero también es ¿quién? El Señor de David. Volvamos al Salmo, porque ahí hay algo muy, muy interesante. En el Salmo 110, versículo 1. Como lo tenemos en nuestra traducción, Reina Valera dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo interesante de este salmo es que las dos personas que están hablando acá hablan de tú a tú. ¿Sí lo notan? Hay dos personas acá. Jehová le está hablando ¿a quién? A mi Señor, o sea, ¿al Señor de quién? De David. Se hablan de tú a tú. Y uno le dice al otro, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, estos dos comparten el trono, ¿lo nota? Están compartiendo el trono, ¿sí? Sin embargo, hay uno que le está entregando el trono, el reinado al otro. Pero lo más interesante del salmo es esto. Si tradujéramos literalmente este salmo,
del hebreo, el salmo, la primera parte del salmo dice así: dicho de Jehová para Adonai. Repito, dicho de Jehová para Adonai. Ahora, yo estoy aprovechando algo acá, tengo que ser honesto. Estoy aprovechando que el texto hebreo original no tiene vocales. ¿Sí? Entonces, las consonantes que aparecen aquí en el texto hebreo son estas. Así aparecen las consonantes. ¿Sí? Si transliteráramos esto es una D, una N y la J. ¿Sí? El texto hebreo original no tiene vocales. Las vocales se le colocaron en el siglo VIII. La colocaron los masoretas judíos para fijar la lectura del texto hebreo. ¿Sí? Ellos vocalizaron este texto, las vocales que le colocaron aquí es Adoní. Esta palabra entonces sería Adoní, que en hebreo significa mi Señor. O sea, la palabra común Adón, Señor, con un sufijo que significa mi. Así lo vocalizaron los judíos. Y así está en nuestra traducción. Dijo Jehová a mí, Señor. Pero estas consonantes, así nomás, en el texto hebreo son el tercer nombre sagrado de Dios, Adonai. En ese caso, en el texto hebreo se vocaliza Adonai y se traduce como Señor. No mi Señor, sino como Señor. Es curioso porque esta terminación, entonces, transliterado sería Adonai. Esta terminación es un sufijo pronominal de primera persona, mi, pero plural. Es uno de los plurales curiosos en el Antiguo Testamento para los nombres de Dios. Elohim es plural, nombre de Dios, plural. Este es un nombre plural. Literalmente, si lo trajéramos muy literalmente al español, sería mis señores. Pero en general ha sido entendido como un nombre de Dios, entonces se traduce como Señor. ¿Por qué la explicación? Porque entonces lo que el texto está diciendo es que dijo Jehová, ¿a quién? A Adonai. Jehová es un nombre de Dios y Adonai también es un nombre de Dios. Entonces el diálogo que está sucediendo en este versículo es ¿entre quiénes? Entre dos dioses. Está bien, sí. Entre dos personas que son Dios, digámoslo más trinitariamente. Entre dos personas que tienen nombre divino, las dos. O sea que este salmo es como una apertura maravillosa en el Antiguo Testamento que nos deja ver un diálogo al interior de la divinidad. Es el diálogo entre alguien que es Dios y se llama Jehová y otro que es Dios y se llama Adonai. Y esa es la fuerza entonces del argumento de Jesús en la conversación con los fariseos. Si el Mesías fuera simplemente el hijo de David y nada más, David no le podría llamar Adonai. No le podría llamar Señor. Pero dado que el Mesías es también Dios, o Kyrios, Señor, o Jehová, o Adonai, el Mesías es todo eso, entonces de manera correcta David se dirige a su hijo, el Mesías, diciéndole Señor. ¿Recuerda lo que antes les dije? En ese contexto cultural, un adulto nunca le llama a un niño Señor. Un adulto nunca le llama a su hijo Señor. Si usted está por ahí hablando y su hijo lo llama, ¿usted cómo le dice a su hijo? ¿Usted le dice Señor? ¿Te dice qué quieres? Uno espera que el hijo le diga Señor. Pero David le está llamando a su hijo como acá, Señor, pero no simplemente un título de respeto. Le está adjudicando un nombre divino. Al respecto de este salmo, entonces un teólogo dice lo siguiente: la fuerza de esta declaración está en, ya tomando como aparece en Mateo capítulo 22, versículo 44, la fuerza de esta declaración está en Dios el Padre, le dice a Dios el Hijo,
que es el Señor de David, siéntate a mi mano derecha. Los fariseos saben que Él, Cristo, está hablando de sí mismo e identificándose con alguien digno de llevar el título Kyrios, Señor, es decir, Jehová o Adonai del Antiguo Testamento. ¿Notan la fuerza del texto entonces? Y así lo entendieron los fariseos, porque entonces se quedaron callados y no osaron preguntarle más. Hebreos capítulo 1 versículos 10 al 12, el último texto que vamos a considerar con respecto a este título divino. Hebreos capítulo 1 versículos 10 al 12. Un texto que habla por sí mismo. No requiere comentario. Pero no voy a resistir la tentación de hacer un comentario ahí. Pero habla por sí mismo este texto. Solito. Hebreos capítulo 1, versículos 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Otra vez, una cita de un salmo. En este caso, Salmo capítulo 102, versículos 25 al 27. Vayamos allá al Salmo y observemos brevemente la enseñanza del Salmo. Salmo capítulo 102, versículos 25 al 27. Dice el Salmo 102, versículos 25 al 27, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿De quién habla el salmista? Versículo anterior, versículo 24. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. O sea, ¿de quién está hablando el salmista? De su Dios. Dice, Dios mío, es el Dios de este salmista. Y el Dios de este salmista tiene un nombre, ¿cierto? Versículo 1. Bueno, y hay otras referencias ahí al interior del salmo, pero vamos hasta el versículo 1. Mire cómo comienza el salmista su salmo. Jehová, escucha mi oración. Entonces, el salmista está afirmando esto de su Dios, ¿y su Dios es quién? Jehová. ¿Qué dice de Jehová? En síntesis, ¿qué es lo que dice de Jehová allá en los versículos 25 al 27 del salmista? Él dice que su Dios, Jehová, es eterno. Sus años no acaban, es inmutable, no cambia. Al contrario, el salmista le está rogando, no acortes mis años, no acortes mis días. Eso es lo que el salmista está diciendo, ¿no? Cuando nos devolvemos entonces a Hebreos, la pregunta que hacemos allí en el versículo 10, cuando dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, observen muy bien cuán naturalmente los autores del Nuevo Testamento toman el Antiguo Testamento y toman el nombre divino Jehová, el nombre sagrado, y lo traducen como Señor. ¿Vieron el Salmo? En el Salmo entonces es Jehová, es el Dios del salmista, pero aquí el salmista, aquí el autor de Hebreos dice ¿quién? Señor, y tú, oh Señor. Pero, ¿quién es este Señor al que se refiere el autor de Hebreos? La respuesta, ¿en dónde está? Versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino.
Entonces, ¿a quién se está refiriendo el autor de Hebreos? Al Hijo, a Jesús. Y entonces, ¿cómo es que le llama a Jesús? Jehová. Tú, oh Señor. Ese Señor es Cristo y le está dando el título divino. Podríamos citar muchos más pasajes allí, pero dimos 5 textos donde claramente a Jesús se le llama Señor, con la connotación del nombre sagrado de Dios, del Antiguo Testamento. En tercer lugar, entonces,